Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase virtual de Química General 2, sección única vespertina del día 20 de abril del 2026, ¿verdad? Em, el día viernes fui a la facultad y pude entrar y no hubo ningún clavo, jóvenes, solo son tácticas que tiene el usurpador, ¿verdad? Seguimos en la lucha a ver qué pasa, joven. Realmente la corrupción en Guatemala está tremenda, ¿va? Imagínense ustedes para que haya sido la más alta la Consuelo Porras, jóvenes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo estarán las comisiones que hacen eso, jóvenes? Realmente da pena a nuestro país, ¿no? Primero, Dios salimos de de este lodo que tenemos, jóvenes, ¿va? Porque ya vieron que nombraron al usurpador y sin tener los requisitos para poder optar al cargo. ¿Se dan cuenta ustedes? Para gente que han metido al bote sin tener ninguna culpa, jóvenes, eso es lo que llora sangre, ¿va? Pero bueno, confiemos que puede cambiar esto, ¿va? Porque todavía está lo del Ministerio Público, ¿va? Pero realmente da pena a nuestro país en ese sentido. Solo las cúpulas que tiene el dinero, porque ellos son los que están manejando esto, jóvenes. Son los que más ganan, más evaden y total que más hacen pobre al pueblo de Guatemala, ¿no? Entonces, realmente no hay conciencia. Entonces vamos a seguir con lo que es la termoquímica y termodinámica. Ya subí las dos hojas de trabajo que faltan para el final, para que estudien, y también ya subí lo que es las dos presentaciones que faltan para terminar el curso. Les puse también en los avisos que ya pueden llenar lo que es la evaluación docente, ¿verdad? A mi persona. Como les puse ahí, yo creo que en algunos, no sé si inscripciones de vacaciones o reinscripciones, si no llenaron ustedes lo que es la evaluación, tienen problemas, no sé. Pero entonces, por favor, ahorita están con suficiente tiempo y pueden ustedes hacer la evaluación. Bueno, entonces vamos a seguir o nos quedamos viendo los objetivos. Vamos a ver a la entalpía de reacción. Entonces, la entalpía de reacción es un parámetro muy importante para definir si es que la reacción se da. Y básicamente, lo que habíamos hablado ya en muchas ocasiones anteriormente es si la reacción es exotérmica o endotérmica. A ver, Carlos, ¿cuál es la reacción que es espontánea, la exotérmica o la endotérmica? La exotérmica. La exotérmica. Entonces, porque al soltar energía el sistema hacia los alrededores, quiere decir de que los componentes que están en el sistema bajaron la energía. Y como se acuerdan ustedes que en la naturaleza se favorecen siempre los procesos que generan productos más estables. Entonces, ahí está una cosa importante que tienen que entender, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver, ¿por qué tiene unos 5? Ah, ya sé. Entonces vamos a ver la entalpía de las reacciones químicas. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. El siguiente paso consiste en ver cómo se puede aplicar la primera ley de la termodinámica a procesos desarrollados en condiciones diferentes. En especial consideraremos dos situaciones que se presentan con mayor frecuencia en el laboratorio. Una en la cual el volumen del sistema se mantiene constante y otra en la que la presión aplicada sobre el sistema se mantiene constante. Entonces, dentro de las reacciones, la más usada es a presión constante, o sea que son abiertas a la presión atmosférica. Bueno, a ver, léame por favor, Eduardo Esteban. Si una reacción química se realiza a volumen constante, entonces delta V es igual a cero y no resultará trabajo PV a partir de este cambio. Ok, estamos. Entonces sería, en este caso, delta A es igual a Q, que es calor, menos P delta B, que es la expresión de trabajo. Entonces nos quedaría Q, volumen constante. ¿Ya? Se dan cuenta que como el volumen es constante, pues el segundo término queda igual a cero. Y solo nos quedaría calor.
O sea que ese sistema no hace trabajo. Bueno, vamos con los conceptos importantes de la entalpía. A ver, léame, José Pedro, por favor. Muchas veces las condiciones de volumen constante no son convenientes y en ocasiones son imposibles de alcanzar. La mayoría de las reacciones ocurren en condiciones de presión constante, por lo general a presión atmosférica. Si dicha reacción produce un incremento neto en el número de moles de un gas, entonces el sistema realiza un trabajo sobre los alrededores de expansión. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando hay expansión, quiere decir de que que el signo es negativo y cuando hay compresión, significa que el signo es positivo, ¿ya? Cuando dijimos el trabajo. A ver, léame, por favor, Juana. Esto se debe al hecho de que para que el gas formado ingrese a la atmósfera debe actuar contra la presión atmosférica. De manera contraria, si se consumen más moléculas de gas de las que se producen, los alrededores se realizan el trabajo. O sea que en ese caso se va a comprimir, ¿ya? A ver, léame, Kenisha, por favor. Por último, no se realiza trabajo alguno si no hay un cambio neto en el número de moles de los gases de reactivos a productos. O sea que cuando no hay un cambio de volumen, no hay trabajo. Pero acuérdense ustedes que el trabajo está definido por el delta volumen. A ver, léame Kevin Steven, por favor. En general, para un proceso a presión constante, escribimos. Entonces, ¿qué es el que vamos a utilizar comúnmente en todo el trabajo que hacemos nosotros a nivel profesional? Delta E es igual a Q más trabajo. Sabemos que W, o sea, trabajo es igual a P por delta B. Entonces, al despejar el calor a presión constante, pues eso significa la P, va a ser igual al delta E más P delta V. Esa sería la ecuación para calcular el calor. A ver, léame Laura Sofía, por favor. Donde el subíndice P denota condiciones a presión constante. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, porque a las y 20 cierro la lista, por favor, jóvenes. Entonces, eso es lo que significa la P pequeña que tiene abajo. A ver, léame Reginaldo, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Ahorita estoy en eso, que se me está trabando la computadora. Ahorita, permítame. Bueno, si no, espero. A ver, léame Jessica, por favor. Ahí le pasan el enlace, por favor. Jessica. Ahora presentamos una nueva función termodinámica de un sistema llamada entalpía H, la cual se define por medio de la ecuación. Entonces, vamos a ver que H, que sería entalpía, es igual a la energía más PV. Esa sería la definición de entalpía. Pero cuando nosotros decimos entalpía, lo que tenemos que tener como visión es que estamos hablando de calor. El intercambio de calor que se da dentro del sistema, que sería dentro de la reacción química. A ver, léame, por favor, Michael Alexander, por favor. Ingeniero, donde E es la energía interna del sistema y P y V son la presión y el volumen del sistema, respectivamente. Debido a que E y PV tienen unidades de energía, la entalpía también las tiene. Además, E, P y V son funciones de estado, es decir, los cambios en E más PV dependen solo de los estados inicial y final. Por tanto, el cambio en H o delta H también depende solo de los estados inicial y final. Es decir, H es una función de estado. Bueno, entonces es una cosa importante, ¿verdad? La entalpía H también es función de estado. Entonces, en el caso particular de las reacciones químicas, nosotros definimos el delta H como la energía de los productos menos la energía de los reactivos. ¿Se dan cuenta? Y a nosotros solo nos interesa, los reactivos son los iniciales y los productos son los finales. Pues que se define así el delta H.
Bueno, vamos a ver las entalpías de las reacciones. A ver, léame por favor, Alexander. Debido a que la mayoría de las reacciones son procesos a presión constante, podemos igualar el cambio de calor en estos casos con el cambio de entalpía para cualquier reacción del tipo. Entonces, tenemos que nuestra reacción la definimos como reactivos y pasan a productos, ¿verdad? Esa reacción que está de un solo lado sería una reacción directa y la reacción inversa sería de productos a reactivos, que son las dos reacciones cuando la reacción está en equilibrio. A ver, léame por favor, Carlos Castañeda, por favor. Definimos el cambio de entalpía denominada la entalpía de reacción a H3 como la diferencia entre las entalpías de los productos a las entalpías de los reactivos. Ok, entonces vamos a ver que el delta H en una reacción sería el H de los productos más el H de los reactivos. Vamos a ver que el H de producto va a ser la sumatoria de los diferentes productos y el H de los reactivos la sumatoria de los diferentes reactivos. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. La entalpía de una reacción puede ser positiva o negativa según el proceso. Para delta H es positivo un proceso endotérmico, el sistema absorbe calor de los alrededores, es decir, delta H es mayor a cero. Para un proceso endotérmico, el sistema libera calor hacia los alrededores. Delta H es negativo, es decir, delta H es menor a cero. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que ahí tengo la definición de que si una reacción es espontánea o es no espontánea. Entonces, la definición es en función del calor que produce o que absorbe. La reacción que es exotérmica, por lo cual produce calor, va a ser siempre espontánea, porque está generando productos más estables y por eso esa diferencia entre reactivos y productos se manifiesta con el calor hacia los alrededores, o sea que se calienta el beaker o el Erlenmeyer. Cosa contraria en el caso de que la reacción no genera energía, no que absorbe, entonces es un proceso endotérmico, por lo cual quiere decir que este sistema le está proporcionando energía a los alrededores. Y entonces nosotros lo que vamos a ver es que el beaker o el Erlenmeyer se enfría. Entonces, cuando es exotérmica, el delta H es negativa y cuando es endotérmica, el delta H es positivo. Bueno, vamos a ver las ecuaciones termoquímicas. Entonces, vamos a ver, según la ecuación termoquímica, tenemos nosotros en este caso una reacción química, pues. Entonces, acá tenemos 2 moles de SO2 gaseoso más 1 mol de oxígeno gaseoso que nos da 2 moles de SO3 gaseoso. El delta H es menos 198.2 kilojoules mol. Bueno, entonces, a ver, José Pedro, ¿qué dice usted? ¿Esta reacción será espontánea o será no espontánea? ¿Qué dice usted? Quizá no espontánea. No espontánea. ¿Y por qué dice usted que es no espontánea? Porque no tiene tanta fuerza como para generar tanto calor. Bueno, ¿y cómo sabe usted eso de la fuerza? No, yo no miro nada de eso ahí de la fuerza. A ver, ¿a otra opinión, jóvenes? A ver, Juana, ¿qué dice Juana? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con su compañero? ¿Es endo o es exo? Endotérmico. ¿Por qué dice usted eso?
O sea, está de acuerdo con José Pedro. Bueno, a ver, alguien que no esté de acuerdo con que es endotérmica esa reacción. Acabamos de decir esas Yo definiciones, creo a ver. que es exotérmica porque está liberando energía, ¿no? ¿Y por qué sabe usted que está liberando energía? Por el signo negativo Ok, en se da, kilojoules-mol. perfecto. Entonces se dan cuenta de que aquí tiene un signo negativo ese delta H, que es el delta de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema está dando calor hacia los alrededores. Entonces, es lo que dijimos. Cuando el delta H es negativo, quiere decir de que es espontánea, pues jóvenes. Eso es lo que tienen que entender ustedes de forma fácil. Bueno, a ver, léame por favor, Kenisha. Calcule el calor emitido cuando 87.9 gramos de SO2 masa molar igual a 64.07 gramos sobre mol se convierte en SO3. Entonces, se dan cuenta que en la ecuación anterior ya me dan los parámetros para poder tener un factor de conversión. Se dan cuenta que aquí estamos hablando de gramos de CO2, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos transformar en ¿qué? En calor emitido. ¿Y por qué dice calor emitido? Porque la energía es negativa. Se dan cuenta todo lo que la información que les da esa simple reacción. Entonces se dan cuenta de que ustedes tienen 87.9 gramos y se dan cuenta de que aquí lo que pueden deducir es que 2 moles de SO2 les van a dar menos 198.2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que transformar esos gramos de SO2 a moles. Y ya utilizan ustedes el factor de conversión que sería menos 198.2 kilojoules mol por 2 moles de SO2. Entonces ahí se eliminarían los moles y solo les quedaría lo que es la energía. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Kevin, Steven. La ecuación termoquímica muestra que por cada 2 moles de SO2 que reaccionan se desprenden 198.2 kilojoules de calor. Observe el signo negativo. Por tanto, el factor de conversión es... Entonces, por eso es que dice se desprende, ¿va, jóvenes? Por el signo negativo. Entonces, mi factor de conversión sería menos 198.2 kilojoules, que lo dejo arriba porque yo lo que quiero calcular la energía partido 2 moles de SO2. Ese sería mi factor de conversión y se dan cuenta que yo tengo gramos, o sea, no es compatible con ese factor de conversión, por lo cual tengo que transformarlo en moles. A ver, léame por favor, Laura Sofía. Laura Sofía. Perdón. ¿Cuántos moles de SO2 hay en 87.9 gramos de SO2? ¿Cuál es el factor de conversión entre gramos y moles? Ok, entonces ahorita nosotros ya planteamos la resolución, pasamos gramos a moles y de ahí por el factor de conversión, aquí utilizamos la masa molecular y aquí utilizamos el factor de conversión de la reacción para nosotros saber cuánto calor se ha generado. Entonces nosotros tenemos que delta H va a ser igual a 87.9 gramos de lo que pesamos de SO2 dividido la masa molecular para eliminar gramos, me quedan moles, y luego yo sé que el factor de conversión es menos 198.2 kilojoules y por cada 2 moles. Entonces acá ya puedo calcular cuántos kilojoules me va a generar, por eso es que tiene el signo negativo, o cuánto calor me va a generar. A ver, hagan los cálculos, por favor, a ver si les sale eso. Sí, licenciado. Ok, ahí se acuerdan de firmar que ya casi vamos terminando el tiempo para... Voy a cerrar el listado. Bueno, entonces, vamos, aquí sería el ejercicio práctica, si hubieran entregado el resumen, pero ya no van a entregar el resumen, ¿no? Ahorita ya están calificados los exámenes cortos, las tareas, ya se les puso las notas, ya voy a ingresar esas notas. Y el segundo parcial el día miércoles, si no hay ningún cambio, algunos ya con Juana hubo un clavo ahí con un cálculo, ya le compuse su nota.
Entonces voy a ingresar después los segundos parciales. Entonces yo ya sería la zona que yo es la que evalúo, que son 42 puntos. Solo faltaría lo que es la nota de laboratorio. ¿Cómo van con el laboratorio, jóvenes? ¿Ya lo terminaron o no lo terminaron? Esta semana son los parciales. No, puchica, ustedes quedan atrasados, ¿no? Ustedes, bueno, esas son las disposiciones a última hora. A ver, Luis Alejandro tiene abierto el micrófono, no sé por qué. Bueno, léame pues, Luis Alejandro Fernández. Bueno, a ver, léame Reginaldo, por favor. Comparación entre delta H y delta E. ¿Qué relación hay entre delta H y delta E en un proceso? Para saberlo podemos considerar la reacción entre el sodio metálico y el agua. Ok, entonces, acá tengo la reacción química que serían 2 moles de sodio sólido más 2 moles de agua líquida que me van a dar 2 moles de hidróxido de sodio acuoso más, más 1 mol de hidrógeno gaseoso. Y me da un delta H menos 367.5 kilojoules. A ver, Jessica, esa reacción ¿es espontánea o no espontánea? A ver, Michael Alexander, ¿espontánea o no espontánea? Sí, es espontánea, Eric, ¿Por qué es espontánea, Michael? porque es exotérmica y está liberando energía. ¿Y El por delta qué? H que es negativo. Ok, estamos. O sea, lo principal es porque salió negativo. Ya es lo que dijo usted, ya es la conclusión, ¿verdad? Bueno, estamos. A ver, léame Nathan Alexander. Sí, esta ecuación termoquímica establece que cuando 2 moles de sodio reaccionan con un exceso de agua, se desprenden 367.5 kilojoules de calor. Observe que uno de los productos es hidrógeno gaseoso, el cual debe empujar el aire para ingresar a la atmósfera. Ok, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir de que hay una expansión. Miren acá en el dibujo tenemos aire más vapor. Luego, cuando echamos el sodio, se dan cuenta que se produce un gas que es el hidrógeno y ese va a empujar, o sea que va a expander lo que es el gas dentro de lo que es el sistema, porque el sistema es lo que está abajo del émbolo, ¿va? Y los alrededores es lo que está arriba. Entonces se dan cuenta que hubo una expansión, por lo cual quiere decir de que es una reacción exotérmica, o sea, espontánea. Bueno, a ver, léame Raúl Eduardo, por favor. La forma de calcular el cambio de energía interna de una reacción gaseosa es suponer un comportamiento de gas ideal y temperatura constante. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el delta E va a ser igual al delta H menos delta PB. Se dan cuenta que ese delta PB es la que yo voy a poner lo que es la ley de los gases ideales. Entonces, sustituyo, se dan cuenta, PB que va a ser igual a nRT según la ecuación de los gases ideales. Entonces ya tengo esta en función de lo que es la ecuación ideal de los gases. Por supuesto, aquí estamos hablando de reacciones gaseosas. Entonces, delta H sería igual a RT delta N. Entonces, acá podemos ver que lo que va a importar es el número de moles que está en intercambio. Entonces, a ver, léame por favor, Carlos. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que ya voy a cerrar donde AN se define como número de moles de productos gaseosos, número de moles de reactivos gaseosos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que yo tengo que ver cuántos moles tengo en los productos gaseosos y cuántos números tengo de moles en los reactivos. Y ahí es donde hago yo la diferencia.
Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame, Diego Alejandro, por favor. Calculo el cambio en energía interna cuando 2 moles de CO se convierten en 2 moles de CO2 a 1 atm y 25 grados. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Se acuerdan ustedes que lo primero que yo tengo que ver es la ecuación, o sea, la reacción química? ¿Qué es lo que debo hacer a continuación, jóvenes? Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, jóvenes, a ver qué tengo que hacer. Ver si ¿Qué lo- está balanceada. Ver si está balanceada, jóvenes. Si no está balanceada, pues yo cualquier cálculo que haga está incorrecto. Entonces acá tengo 2 moles de CO más un mol de oxígeno que me da 2 moles de CO2. Se dan cuenta que tiene dos carbonos, tiene 4 oxígenos, 2 por 1, 2, más 2, 4, 2 por 2, 4. Está balanceada. Se dan cuenta que es una ecuación exotérmica, por lo cual quiere decir de que es espontánea. O sea que, ¿qué quiere decir? Todo eso es lo que ya tienen que entender. El CO2 es más estable que el CO, porque si no, no sería exotérmico. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la ecuación que es delta E es igual a delta H menos RT delta N. Entonces se dan cuenta de aquí cuántos moles tengo en los reactivos. A ver, Juana, ¿cuántos moles tengo en los reactivos? 2. 2. ¿Está de acuerdo, Kenish? Sí. A ver, Kevin, ¿está de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguien que no esté de acuerdo? No son 3. Son 3. 2 aquí más 1 son 3. ¿Y cuántos tengo yo en lo que es, a ver, Mateo, en los productos, ¿cuántos moles tengo? Reginaldo. Bueno, a ver, ¿alguien cuántos moles tengo en los productos? 2. 2, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que tengo que saber, jóvenes. Es una cosa tan sencilla y que a veces no pueden hacer. Entonces tengo delta H es menos 566 kilojoules mol, R es 8.314 joules partido Kelvin mol, temperatura es 298 grados en Kelvin, ahí se acuerdan que tienen que transformarlo, y el delta N sería número de productos, de moles en productos es 2 y en los reactivos es 3, o sea que me quedaría menos 1. Entonces, ahora sustituye la ecuación que acabamos de ver, sería 566 kilojoules mol por menos 8.314 joules Kelvin mol por 1 kilojoules partido 1 joule. Se dan cuenta de que aquí tengo que transformar los joules a kilojoules para que pueda yo hacer la resta, ¿va, jóvenes? Luego de eso lo multiplico por 298 grados Kelvin por menos 1, que es el delta N. Entonces, ahora me queda 500, menos 563.5. Hagan el cálculo a ver si les sale eso, jóvenes. Entonces, aquí es la importancia de que ustedes trabajen con las dimensionales, porque ustedes no pueden sumar manzanas con peras, tienen que ser peras. ¿Y eso qué significa? Que debe de tener la misma dimensional. Si no, no se pueden restar ni sumar. Ese es un requisito indispensable para la suma. Sí, da ese resultado ahorita. ¿Ok? Entonces se dan cuenta ustedes que en este caso sigue siendo, o sea, es exotérmica. Ahí tienen el ejercicio de práctica número 3. Entonces vamos a revisar los conceptos para ver cómo están ustedes, lo que han entendido, que eso es lo que me interesa. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos a presión constante tiene menor diferencia de delta A, delta E y delta H? Entonces, fíjense pues, de agua a vapor, de agua a hielo o de hielo a vapor. ¿Cuál tendrá de esos tres procesos
la menor diferencia. Entonces yo debo de pensar, de agua a vapor, ¿cuántos cambios hay? De estado, ¿va? ¿Cuántos cambios hay de estados? Hay de agua a vapor. 1, 2 o 3. Uno. 1, ¿va? Porque eso está pasando de agua a líquido. Ahora miren, de agua a hielo, ¿cuántos cambios de fase hay? 1. Igual 1. Ok, ¿y de hielo a vapor? Ahí sí hay 2. Pasas de hielo a agua y de agua a vapor. Bueno, entonces, ¿cuál será el que tiene menor diferencia? Ya, por supuesto, el C ya queda eliminado. Entonces, ¿cuál entre A y el B, cuál sería el que tiene menor diferencia de energía y de calor? ¿De agua a hielo, Lick? De agua a hielo, porque de agua a hielo, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, si el agua está a 20 grados centígrados, pasa de 20 a 0, pero el agua a vapor pasa de 20 a 100. Se dan cuenta que la diferencia es de 80, en cambio de agua a hielo son 20. Entonces, este va a tener menor intercambio de energía. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es calorimetría. Entonces, el laboratorio de Química General 2, lo que miramos es a presión constante, que es el experimento más simple. Pero el que se utiliza a nivel de medida de calorías de los alimentos es a volumen constante. Y eso se hace con un calorímetro, ¿ya? No tenemos ahí en la facultad, ¿verdad? Pero son los procesos en los cuales ustedes hacen el balance calorífico de los alimentos. Ustedes, si se dan cuenta ahora, es obligación que todo lo que ustedes van a consumir tenga lo que es los valores calóricos de lo que es el alimento. Bueno, entonces léame, por favor, a ver, léame Raúl Cabrera, por favor. En el laboratorio, los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se miden con un calorímetro, recipiente cerrado diseñado específicamente para este propósito. Ok, vamos a cerrar el, el listado, jóvenes. Bueno, entonces vamos a ver que el aparato que se mide las calorías se llama calorímetro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita distinguir los conceptos de calor específico y capacidad calorífica, que es importante que los tengamos muy claro. Entonces, vamos con el primero. A ver, léame, Carlos, por favor. Castañeda. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para evaluar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de la sustancia. Sus unidades son J partido G grados. Sería joules partido gramo por centígrado. Esas serían las dimensionales del calor específico. Entonces, se dan cuenta ustedes que es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Ya, por eso es que tiene joules, que sería la energía, gramos, que sería la cantidad de lo que ustedes están midiendo de la sustancia, por centígrado. Bueno, ahora miremos la definición de capacidad calorífica. A ver, léame, Diego Alejandro. La capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de determinada cantidad de la sustancia. Sus unidades son joules partido grado Celsius. Ok, entonces se dan cuenta de que aquí no utiliza gramos, lo que solo utiliza energía por centígrados. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Bueno, a ver, léame José Pedro, por favor. El calor específico es una propiedad intensiva, en tanto que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. La relación entre capacidad calorífica y calor específico de una sustancia suele ser
Entonces, se dan cuenta la diferencia. Calor específico, propiedad intensiva, o sea que el calor específico es una propiedad que puede distinguir a cualquier sustancia. En cambio, la capacidad calorífica, que tiene que ver con la cantidad en gramos, entonces esta es una propiedad extensiva que va a depender de la cantidad de peso que ustedes estén midiendo. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia. Entonces nosotros tenemos que C mayúscula es igual a M por S. Entonces, a ver, léame, Juana. Donde M es la masa de la sustancia en gramos, por ejemplo, el calor específico del agua es 4.184 joules por gramos, partido gramos, punto grados Celsius, y la capacidad calorífica de 60 gramos de agua es. Entonces, se dan cuenta que en este caso el calor específico sería una propiedad intensiva porque es en general del agua. Pero cuando ustedes miran el calor específico, tienen que tener una unidad de masa. Entonces, en este caso le está dando 60 gramos, ¿ya? Entonces, sería 60 gramos por 4.184 joules gramo centígrado y me va a dar 251 joules grado centígrado. A ver si le sale eso, joven. Sí. ¿Ok? Entonces así es como ustedes van a calcular, por ejemplo, ya cuando son masas para poder saber cuánta energía puede liberar. Acuérdense ustedes que en el manejo de granos, el almacenamiento de granos, es muy importante tener medidas de seguridad porque esa cantidad de gramos que se maneja ahí puede causar incendios espontáneos, ¿ya? Entonces, es muy importante tener el control de esos parámetros. Entonces, aquí tenemos el calor específico de algunas sustancias comunes. Por ejemplo, tenemos el aluminio, tiene 0.9, el oro tiene 0.129, el carbono grafito 0.72, el carbono diamante 0.502, el cobre tiene 0.385, el hierro tiene 0.444, el mercurio tiene 0.139. Se dan cuenta que todos los valores de los elementos que están arriba son relativamente bajos. El más alto sería el de aluminio, que es 0.9. Pero miren el agua, 4.184. O sea que es bastante alto, a pesar de que tiene un bajo peso molecular, porque el mercurio tiene un peso molecular bastante alto. Pero acuérdense ustedes que ¿qué será lo que da esas características altas de calor específico, jóvenes? A ver quién se acuerda. Eso debería tener el concepto bien. ¿Por qué será que sale tan alto ese valor del agua? ¿Qué propiedad o qué característica tiene el agua que da ese valor tan alto? A ver, ¿quién se acuerda? Esas son cosas que ustedes deberían de tener claras, que eso es lo que les va a servir en la vida real. Pues estos forman puente de hidrógeno, ¿se dan cuenta ustedes? Y al formar puente de hidrógeno, sus fuerzas intermoleculares son muchísimo mayores que cualquiera de los otros elementos. En el caso del etanol, ¿se dan cuenta ustedes? Tiene 2.46, porque el etanol también forma puente de hidrógeno, por eso es de que es más alto que todos estos que están arriba, que tienen pesos moleculares muchísimo menores que el etanol. Entonces, lo que tienen que tener claro ustedes en su mente es, los compuestos que forman puentes de hidrógeno tienen propiedades físicas más altas y se comportan de forma diferente a todos los que no forman. Eso es lo que tienen que tener ustedes en su mente. Y por eso, la importancia del agua que tiene en todos los procesos que se realizan a nivel de lo que es la biosfera, ¿ya? Procesos de crecimiento de plantas, procesos de calor, bueno, lo que ya vimos nosotros en en la primera unidad. Bueno, a ver, léame, Kenisha, por favor. Si conocemos el calor específico, la cantidad de una sustancia, entonces el cambio en la temperatura de la muestra delta T. absorbido en un proceso dadas por.
Bueno, está fallando su internet usted. Bueno, entonces, tenemos que Q, que es calor, va a ser igual a ms delta T. Y Q sabemos que va a ser, ms sabemos que es el calor, ¿verdad? Específico por delta T. Sustituimos ms por C mayúscula. Entonces, ¿qué va a ser delta T? Pues es el cambio de la temperatura. O sea, tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, a ver, léame, Kevin, por favor. La convención para que para el cambio de entalpía, que es positivo para procesos endotérmicos y negativo para procesos exotérmicos. Bueno, les quería hacer una información. Debido a que en los exámenes virtuales se copia mucho y se consulta la IA y bueno, todo eso va a cambiar un poco si hacemos el examen. Virtual va a cambiar un poco. Creo que van a tener que subir los procedimientos, ¿verdad? Con foto, a manera que realmente haya una evidencia que ustedes hicieron el problema, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí tienen en cuenta eso, pónganse las pilas. Y otra cosa que se los dije también es que donde estén, que sea un lugar donde tengan una buena internet, pues, porque si no, después yo no puedo hacer nada si no les llega rápido el examen y si no, y si ustedes no pueden enviar rápido el examen, porque el tiempo se cumple y si no lo recibimos, cerramos el examen. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Estar en un lugar donde tengan buena internet, ¿ya? Para evitarse problemas y evitarme problemas a mí, pues porque yo no puedo hacer nada con la velocidad de su internet, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Laura Sofía. 66 gramos de agua se calienta Celsius. Calcule la cantidad de calor en kilojoules absorbida por el agua. Ok, entonces nosotros ahora vamos a ver, dado un cambio de temperatura, vamos a calcular la cantidad de calor que puede absorber el agua. Miren, estos son cálculos importantes a nivel general. Entonces tenemos que Q va a ser igual a ms delta T. Entonces tenemos de datos masa 466 gramos, S es 4.184 joules gramo centígrado, calor específico del agua, es una constante que se les da. Tienen la temperatura inicial 850 y la temperatura final 74.6. Se dan cuenta que aquí están calentando, ¿ya? No están enfriando, están calentando. Bueno, entonces al sustituir en la fórmula tenemos 466 gramos de agua multiplicado por la capacidad, el calor específico 4.184 joules gramos centígrado multiplicado por el delta T 7460 menos 850. Entonces obtengo, se dan cuenta ustedes, en joules. Por eso tienen que tener en cuenta también las dimensionales que yo les pido. ¿Ya? Muchos, se los dije, tuvieron la mitad de nota porque solo ponían el valor y no ponían la dimensión. Entonces muchos de ustedes sacaron la mitad, ¿verdad? De la nota porque no pusieron la dimensión. Otros también se les bajó porque no pusieron como yo pedí el valor, ¿verdad? Podía con 2 decimales o pedía con notación científica con un decimal. Bueno, si ustedes no cumplen eso, también se les baja la mitad. Bueno, entonces, en este caso, calculen, sale 129 kilojoules mol. Arriba salía 1.29 por 10 a la menos 5 joules y al factor de conversión ya me sale 129 kilojoules mol. A ver, ¿le sale ese valor, jóvenes, o no?
Sí, licenciado. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver la calorimetría a volumen constante. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que es lo que les digo, que se realiza con un aparato que se llama calorímetro. Ahí tienen ustedes el dibujo del calorímetro. Miren, el calorímetro es una caja metálica en la cual ustedes miran la caja y miran una tapadera. Dentro de esa caja tienen ustedes este sistema, que es, digamos, un baño de agua, ¿verdad? Tienen un termómetro, tienen un agitador. El agitador sirve para hacer constante la temperatura y que la temperatura que ustedes miden, porque aquí lo que van a medir ustedes es esa diferencia de temperatura para calcular la capacidad calorífica. Luego se dan cuenta de que en este recipiente que está acá abajo, pues es un recipiente que está al vacío, ¿ya? En el cual aquí en este amarillo van a poner ustedes la muestra, la cantidad de muestra. Luego de eso, ustedes van a, esta es una válvula. En esta válvula ustedes van a echar oxígeno. ¿Y para qué es el oxígeno? Acuérdense ustedes que el oxígeno es lo que produce la combustión de las sustancias. Entonces se echa una cantidad específica de oxígeno y entonces acá se dan cuenta que tiene este alambre de ignición, es un alambre que transfiere corriente eléctrica. Entonces cuando ustedes apachan este botón, lo que va a pasar es de que van a generar una chispa y esa chispa va a generar la combustión de esta sustancia, la cual va a generar un calor. Ese calor va a ser transferido al agua y ustedes lo miden a través de ese termómetro. Y así ustedes pueden calcular lo que es las calorías de la sustancia que están midiendo. Bueno, a ver, léame Luis Alejandro. A ver si tiene micrófono o no, Luis Alejandro. No Ya, se le oye. ya, licenciado. Bueno, dele pues. Es que no se escuchaba antes. El término volumen constante se refiere al volumen del recipiente, que no cambia durante la reacción. Observe que el recipiente permanece intacto después de la medición. El término bomba calorimétrica denota la naturaleza explosiva de la reacción en escala pequeña, en presentación de exceso de oxígeno gaseoso. Entonces se dan cuenta que aquí en realidad pues sí se da una explosión, ¿verdad? Cuando se quema la sustancia que ustedes están midiendo. Entonces eso se le llama bomba calorimétrica. Bueno, a ver, léame por favor, Reginando López, por favor. El calor de combustión, por lo general, se mide colocando una masa conocida de un compuesto en un recipiente de acero, llamado bomba calorimétrica, a volumen constante, que se llena con oxígeno a aproximadamente 30 atm de presión. Entonces, la bomba calorimétrica es esta que está aquí adentro, ¿me? Esta que está cerrada y que se le echa oxígeno es la bomba. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Seguimos mañana. Entonces, que tengan una feliz tarde, jóvenes. Un abrazo a todos y que estén bien, jóvenes, y siempre con confianza para que podamos nosotros recuperar nuestra universidad. Que Dios los bendiga y un abrazo a todos. Ahí se acuerdan de llenar la evaluación, jóvenes. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Se cuidan. Nos vemos, chicos. Se cuidan. Dick, disculpe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Solo una consulta acerca del comunicado que pusieron en la facultad. Dice que es con autorización de los docentes. ¿A qué se refiere eso? No le entendí. A ver qué. Perdón, que en el comunicado de la facultad dice que nosotros podríamos empezar, pero con autorización de algún docente. ¿Cómo así ingresar? Bueno, así es como indican en... Miren, ustedes pueden ingresar. Ustedes pueden ingresar. Eso no hay ningún problema. El problema es de que, por ejemplo, yo debo solicitar autorización si yo quisiera hacer las clases presenciales. Eso es aparte. ¿Ya? Entonces ahí iría el nombre de ustedes. Pero eso no creo que lo van a autorizar, ¿verdad?
Boquita dijeron que van a hacer las clases virtuales. A eso hace referencia. Ahora, si ustedes quieren ir, si entran a pie, no hay clavo, pueden entrar. ¿Está claro? Sí, Dick, gracias. Bueno, ahí nos vemos, pues chicos, se cuidan. Hasta el licenciado. Nos vemos, buena tarde. Es una duda. Apúrese pues porque ya me tengo que ir. A ver. Pero con respecto al parcial 2, no sé si le podría preguntar ahorita o en otra ocasión. No, eso tiene que ser a través de un mensaje ahí en En la nota. en la nota. Aquí ya no es nada, ¿ok? Entonces sería Bueno. un mensaje en claro. Sí, ahí donde está la cuestión del examen. El Excel y la nota. Ajá. Muchas gracias, Belisario. Bueno.